Bienvenidas a Haciendo Hogar Podcast. Quiero animarte a no solo sobrevivir, sino disfrutar el gran privilegio de ser mamá. Empecemos. Bienvenidas a un episodio más de Haciendo Hogar. Decimos que el conocimiento nos da poder, ¿no? Nos da ventaja. Pero ¿qué pasa cuando el conocimiento es como a medias y lejos de ayudarnos, nos predispone y entonces nos hace un daño? Hoy quiero platicar de lo que hemos llegado a conocer como los terribles 2 o los terribles 3. Cada vez odio más este término y la verdad es que no quise perder tiempo hoy en de dónde salió este término y por qué. Cuando tú te metes a investigar por qué se le conoce como los terribles 2 o los terribles 3, mucho es porque entendemos que es cuando los niños empiezan a hacer berrinches y cuando ellos empiezan a entender que pueden decir que no y tienen su independencia. Y sí, todo esto es verdad. Pero lo que odio de este término de los terribles 2 es que nos predispone a las mamás, a los papás, a que esta etapa que es maravillosa y es increíble y es fascinante, la ubicamos como los terribles 2. Y si no tienes cuidado y no te das cuenta y no tomas una pausa, tú vas a tratar de sobrevivir los terribles 2 y los terribles 3. Lo más impresionante es que cuando estuve checando y haciendo un poquito más de investigación sobre esto, toda la información que encontré decía mucho precisamente eso, como no van a durar para siempre. Es solamente un periodo, es un tiempo, sé paciente. Yo digo, qué horrible mensaje. ¿Cómo llegamos a los 2? ¿Cómo llegamos a los 3? Estamos recién salidos de la etapa de recién nacidos, ¿no? Y la etapa de recién nacidos tiene lo increíble y lo pesado. Y eso es de lo que quiero hablar hoy, cómo cada etapa en la vida de nuestros hijos es al mismo tiempo un reto, pero es maravillosa. Y muchas veces creo que los términos para describir las etapas son negativos, pueden ser negativos y nos podemos quedar con eso. Y eso es tan peligroso, no solo por el daño que le vamos a causar a nuestros hijos, sino por lo mucho que nos vamos a perder de disfrutar lo que esta etapa trae también para nosotros como papás. No, después de los 2 y los 3 que siguen, ¿no? O sea que no sé si hay unas etapas ahí en el Inter, seguro que sí, y no las apunté para ahorita, pero también después hablamos de la adolescencia como, no es a la adolescente, no es un adolescente, es un aborrecente, ja. Odio eso también. Imagínate qué tristeza que podamos de verdad, entre chiste y broma, pero al final del día sí nos predispone a tenerle miedo a la adolescencia y a pensar que lo más seguro es que en la adolescencia mi hijo, su actitud va a ser aborrecente a mis ojos, no voy a aborrecer la persona en la que él se está convirtiendo y nuevamente, así como esos terribles 2 o 3, voy a tener que sobrevivir en lo que él salga de esa etapa. Y ese pensamiento está completamente equivocado. Déjame empezar repitiendo algo que decimos mucho aquí, que es que Dios nos ha capacitado para ser las mamás que nuestros hijos necesitan. Para Dios no es sorpresa los 2 y los 3, la adolescencia, incluso el recién nacido, ¿no? Que llora, que no duerme mucho, que duerme, ahora sí que bloques de 3 horas. Nada de esto es sorpresa para Dios. Y muchas veces podemos investigar mucho acerca del tema y por qué es esto y por qué es el otro, pero nuevamente creo que lo importante es frenarnos a ver que todas las etapas de nuestros hijos son maravillosas y no quisiéramos saltarnos ninguna etapa. Creo que algo que me gusta poderte compartir a ti es que el hecho de que yo he pasado por esto 5 veces me ha dado mucha perspectiva. Yo no te hablo de aquí como una persona que siempre supo, que ya lo tiene resuelta, que ya lo entendí. No, pero Dios me ha regalado caminar todas estas etapas 5 veces. Recién nacidos, los 2 y los 3, y ahora estoy entrando a mi primera adolescencia. Y creo que el voltear atrás y el vivirlo más de una vez me da una ventaja de tener esta perspectiva de decir, ¿cómo me gustaría haber gozado más esa etapa? ¿Cómo extraño la etapa de tener un recién nacido en casa?
Sí, que no duermes mucho, sí, que es pesada, pero también es hermosa y es maravillosa. ¿Cómo extraño amamantar a cada uno de mis hijos y estar sentada en una silla y ver sus ojos y ver esa dependencia tan hermosa de mí? Y cómo extraño esos 2 y 3 años cuando, ojo, lejos de ser terribles, son los años en los que nuestros hijos empiezan a desarrollar su personalidad. Pasan de ser un bebito que solo está en brazos, que tal vez sonríe, que tal vez hace uno que otro gesto, y empiezan a tener vocabulario y empiezas a poder ver su personalidad. Y sí, eso viene con el reto de que al empezar a adquirir vocabulario y al empezar a tener una personalidad y al empezar a caminar y tener movilidad, se dan cuenta que pueden decidir, es que ahora yo quiero ir hacia la derecha, ¿no? O quiero ir a la izquierda. O cuando tú me dices que no, yo me doy cuenta que hasta cierto punto yo puedo decir que sí. Y definitivamente es una etapa en la que nuestros hijos empiezan a empujar y empiezan a probar los límites, porque empiezan a ver que empiezan a ser autosuficientes. Yo tengo tan fresco como mi hija, que hoy tiene 4, cuando empezó el yo puedo sola, mami, yo puedo sola, mami, yo puedo sola. Y me encanta porque ahora que llegué por 5ª vez a esa etapa, que ya no es nueva, digo, wow, qué cañón, ya entré en esta etapa. Pero ahora sé que vienen cosas padrísimas también. No es la etapa en la que nuestros hijos empiezan a hablar y dicen cosas mal, ¿no? Mi segundo Natán, que no decía teléfono, pero decía el cuenenéjono. Y tú, si ya pasaste por ahí, me escuchas, tú sabes cuáles son esas palabras que tus hijos decían mal y cómo esos momentos son tan hermosos y especiales, y seguramente tratamos de grabarlos varias veces, no diciendo esto. Entonces es una tristeza para mí cuando veo personas, mamás, terapeutas hablando de los terribles 2 y como no te preocupes, no va a durar para toda la vida, es normal. Sí es normal que nuestros hijos empiecen a probar los límites y que puedan empezar a hacer berrinches, pero tú y yo estamos capacitadas para ayudarlos a navegar esa etapa y que no tengan que ser terribles, y que tu hijo pueda disfrutar esos años y que tú puedas disfrutar esos años. No son terribles esos años, son maravillosos. Y es una tristeza comprarnos esa idea. Y muchas veces lo he dicho aquí, no solo nos compramos la idea, sino con otras amigas volteamos y es como, sí, estás en la etapa, ¿verdad? Sí, son terribles, de verdad. O sea, yo me acuerdo, y no solo los 2, los 3 y a veces hasta los 4. Y no, qué raro, y aparte nos da un permiso, y siempre lo digo aquí, nos da permiso como que el comportamiento de mi hijo, de mi hija, no es mi responsabilidad y yo no puedo hacer nada porque como está en esa etapa, como es la etapa que toca estos terribles 2 o 3, entonces yo estoy completamente indefensa ante esta etapa. Es lo que toca, así que yo no puedo hacer nada, ¿no? Pobre de mí que estoy delante de esta etapa de terribles 2 y 3, así que no puedo hacer nada más que sentarme, observar a mi hijo y pues ahora sí que esperar que pase rápido. No, amigas, no, mamás, esa no es la realidad. Sí podemos tomar cartas en el asunto, sí es una etapa que va a ser un reto definitivamente, pero como todas las etapas de nuestros hijos, son un reto el que podemos, no sé si sería adecuado decir vencer, sino el que podemos navegar junto con nuestros hijos y que no sea una etapa terrible. Es difícil, sí, porque cada etapa nueva en la vida de nuestros hijos tenemos mucho que aprender. Y aunque yo las he caminado 5 veces, yo sé que cada uno de mis hijos ha tenido una personalidad tan distinta. Entonces, aunque son etapas que ya he vivido, cada niño las vive diferente, cada hijo mío es distinto, entonces con cada uno hemos tenido que hacer ciertos ajustes, pero no debemos tenerle miedo a las etapas nuevas de nuestros hijos y mucho menos debemos de ponerles estas connotaciones negativas como terribles o como el aborrecente. No lo hagas. Y tú podrías decir, bueno, qué clavada eres, ¿no? Ese es chiste, pero muchas veces veo que no es chiste. Y te digo, cuando estuve haciendo un poquito de investigación sobre esto, lo que encontramos no es que, bueno, es un término a la ligera. No, así es como se catalogan estas etapas.
Y lejos de ser terrible o de tenerle miedo, podemos verlo como una gran oportunidad. Porque, ¿sabes? Cuando nuestros hijos entran en esta etapa de los 2 o 3 años, es cuando tú y yo podemos empezar de verdad a desarrollar cómo vamos a marcarles límites. ¿Cómo vamos a enseñarles a nuestros hijos que aunque él puede caminar hacia la derecha, si yo le digo que no es bueno para él puede tener dominio propio y obedecer mi voz? Es maravilloso. Nuestros hijos empiezan a entender que una cosa es lo que ellos tal vez quieren y el impulso que tienen de ir a agarrar esto o agarrar el otro o de comerse o no comerse algo, pero que de la misma manera ellos pueden tener dominio sobre sus emociones, sobre su cuerpo, claro, conforme a la edad que tienen y conforme al vocabulario que tienen para expresarse. Pero aún desde esa edad tan chiquitita, ellos pueden tener dominio propio y frenarse y decir, voy a escuchar la voz de mi mamá y la voy a obedecer. Y cuando no lo hacen, ahí estamos tú y yo para decirles, mi amor, cuando tú me escuchas, tú me tienes que obedecer y a la primera, porque yo te amo, porque yo te estoy guardando, porque yo veo que viene un coche y tú vas corriendo hacia la calle. Y es reafirmarlos y es empezarles a enseñar que es increíble que ellos empiezan a tener independencia y que ya se pueden comunicar y que ya pueden hablar, pero que de todos modos tienen que obedecer, que de todos modos hay límites, que aunque su cuerpo ahora ya puede andar solo y ya no nada más yo lo cargo a los lugares, de todos modos hay veces que hay sí y es no. Y sí, ¿cuántas veces no hemos dicho aquí que es cansado repetir la misma instrucción? Y es cansado muchas veces instruir, pero también es maravilloso. Y si yo te quiero dejar algo hoy es esto, que podamos cambiar muchas connotaciones negativas que tienen las diferentes etapas de nuestros hijos, de terrible a increíble, de aborrecente a maravilloso, que mi hijo se está convirtiendo en un hombre. Y a mí me toca presenciarlo y me toca ayudarlo. Y también es una gran oportunidad para mí como su mamá para crecer en esto. Cada que mi hijo pasa por una nueva etapa, yo como mamá maduro, crezco, tengo que ejercer más paciencia. Me ayuda a conocer más de cómo soy yo y qué cosas puedo hacer yo mejor con mis hijos. Y en qué cosas tengo que apretar más y en qué cosas sigo siendo muy egoísta. Todo podemos verlo como, híjole, esta etapa está pesadísima o esta nueva etapa está más difícil, o decir, es una nueva etapa que me toca disfrutar al lado de mis hijos. Y yo soy la primera en admitir que muchas veces me cacho, quizá no diciéndolo, pero sí lo traigo en mi mente, en mi corazón, como que, ay, claro, es que mi hijo está en la adolescencia. Ay, claro, es que mi niña ahorita está todavía en esta etapa terrible. Y me freno y digo, no, yo ya sé lo rápido que pasa y yo no me quiero perder ni un segundo y no quiero querer ya acelerar esta etapa porque siento que es terrible. ¿Podemos con el reto, amigas? Claro que sí, porque Dios nos ha capacitado y nos ha dado todo lo que necesitamos para ser las mamás de nuestros hijos. Tenemos que aprender 100%, tenemos que ejercer más paciencia 100%. Tenemos que ponernos las pilas y echarle todos los kilos a ser mamás 100%. Amigas, esto de hacer hogar no es chiste, no es juego, es chamba. Pero es una chamba increíble. Y yo cada vez más quiero poder en este espacio transmitirte que si tú escuchas voces allá afuera o si escuchas incluso en libros y de una terapeuta o algo, lo terrible que puede ser una etapa o el que no dura para siempre, casi que nada más aprende a navegarlo y a sobrevivirlo y que salgas y no te ahoga la etapa, no. Hay una manera en la que nosotros podemos ser resilientes a través de estas etapas y no solo vamos a ser beneficiadas nosotros y los papás, no, y nuestros hijos van a sacar tanto beneficio de que nosotras como sus mamás le entremos a cada etapa de su crianza, a cada etapa de que se van haciendo de chiquitines a hombres con todas las ganas,
con toda, ahora sí que afrontando el reto diciendo, Dios, gracias, que sigo aquí parada, que sigo teniendo energía, que esas noches en velas no nos truenan y aquí seguimos y tenemos más hijos y podemos seguir construyendo estos hogares de la mano de ellos, aprendiendo cosas nuevas en cada etapa y al contrario, compartiendo con nuestras amigas, con nuestras compañeras, con las otras mamás en la escuela, en todos los ámbitos en los que tú te muevas y ser una voz que dice, amiga, eso no es terrible. Sí es difícil porque es nuevo, sí es difícil porque es cansado, pero no es terrible, es maravilloso. Y que podamos empezar a cambiar esta narrativa que quiere darle una connotación tan negativa a las nuevas etapas que nos toca descubrir quiénes son estas personitas que nos ha tocado criar, que nos ha tocado presenciar sus vidas, que el milagro de que podamos ser sus mamás y que podamos de veras estar maravilladas todos los días y gozando a pesar de que es cansado, a pesar de que es chamba, pero pasar más tiempo maravillándonos de estas personas que tenemos y que nos toca ser estas espectadoras de la vida de nuestros hijos y no que estemos abrumadas con estas palabras que nos dicen que esta etapa es terrible y que quizá tu hijo ahorita va a ser un aborrecente. No nos compremos eso. Así que gracias de verdad por escucharme una semana más y quiero contagiarte, que tú puedas pasar este mensaje si lo entiendes y lo puedes hacer parte de ti, que de veras podamos empezar a contagiar a más mamás y regresar el gozo de lo maravilloso que es ser mamá y de estas etapas tan increíbles que nos toca descubrir y no solo sobrevivir. Gracias por escucharme y nos vemos la semana que entra. Si te gustó este episodio, compártelo. Gracias.